Ahora sí. ¿Qué tal? Muy buenas noches, estimados profesores. ¿Cómo están? Muy buenas noches. ¿Me escuchan? Fuerte y claro. ¿Cómo está? Buenas noches, buenas noches. ¿Quiénes están presentes? Maestra Gloria, maestra Daniela, ¿cómo está? Maestra Ide, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Quién más tenemos? Profesor Edgar, maestra Jessica, maestra Merlin, muy buenas noches. Maestro Ronald, muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por su presencia el día de hoy. Tuve algunos inconvenientes laborales por el día viernes, por eso que me estoy conectando ahora. Mil disculpas, la ficha no les ha sido entregada en su debido tiempo. Ha sido el día de hoy, sí, culpa mía. Ya le acabo de compartir la ficha a Jorge, no se la pude compartir antes. Y vamos en estos momentos entonces a compartir. Les voy a compartir el día de hoy la ficha para que ustedes puedan verla. Esta es la ficha que vamos a trabajar el día de hoy. Sí, sí la pueden apreciar, ¿no? Muy bien. Muy bien, estimados docentes, entonces vamos a empezar el día de hoy contra viento y marea. Aquí estamos para poder cumplirles y no poder atrasarnos. Entonces vamos a empezar. Muy buenas noches nuevamente con todos. No nos olvidemos que el día de hoy tenemos una hora para trabajar lo que es casuística y como habíamos quedado, estamos continuando con nuestras estrategias por competencias. Hoy día terminamos de trabajar la estrategia LEE y vamos a empezar a trabajar algunas estrategias de la competencia escribe. ¿Sí? Esperemos que el tiempo nos alcance porque hay tanto que compartir que el tiempo se pasa volando. Entonces vamos a aprovechar, como siempre, les voy a pedir por favor que colaboren con sus participaciones. Muy bien, vamos a empezar. Muy bien. Vamos a empezar con la primera situación significativa de la noche. En el marco de las Olimpiadas Escolares de una institución educativa, los estudiantes de segundo grado están interesados en buscar información sobre los deportistas más destacados del Perú. En este contexto, el docente les propone leer el siguiente texto sobre la atleta Gladys Tejeda. Muy bien. Tenemos aquí, vamos un poco recordando lo que habíamos trabajado en estrategias en el caso de LE, en el día miércoles, perdón. Y si ustedes tienen un texto, queridos maestros, así, visto de forma panorámica, ¿qué estrategias de comprensión lectora ustedes utilizarían? Los leo por el chat. Vamos un poco recordando lo que ya hemos trabajado el día miércoles y si ustedes tienen un aporte más que dar, bienvenido sea. Muy bien, queridos maestros. Entonces, ¿qué estrategias de comprensión lectora utilizaríamos para leer este texto? Muy bien, ya tenemos aquí una respuesta. Ah, ya, vamos, ya les voy a activar el audio, ¿ya? Okay, gracias, Arina. Muy bien, a ver, ¿qué dicen, queridos maestros? Ya está, el audio está activado para todos. Buenas noches, hola Sorina. Buenas noches, ¿cómo estás? Aquí esperando los mismos conocimientos. Sí, gracias. ¿Qué nos dices, Sorina? ¿Qué estrategias utilizarías? Creo que las estrategias que vimos este día, hablamos de las lecturas en pareja, ¿no? Ya, muy bien. ¿Se acuerdan?
estrategia también de lo que usted dijo, la estrategia rompecabezas, muy interesante, ujú, ¿no? Que uno lee, el otro comprende, entiende y así va, ¿no? ujú, 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 Después hay la estrategia también en grupo, ¿no? ujú. En grupo, uno lee un párrafo, el otro lee otro párrafo, ¿no? Exacto. Así, ¿no? Ujú, Así. ujú. De esa manera Perfecto. yo he podido comprenderlo, ¿no? O de repente a mí que uno lee y el otro Ujú, presta atención, van tomando notas, ¿no? ujú. Así. Entonces, Exacto, esas exacto. estrategias, me doy cuenta de que sí lo hacemos dentro del Ujú, aula, pero el de rompecabezas para mí ha sido nuevo, ¿no? ujú, El ujú. rompecabezas sí para mí ha sido nuevo, pero porque me pareció muy interesante y se me quedó, mire, ve, se me quedó muy bien Ujú. aquí en mi encéfalo. Qué bueno, Sorina, muy bien. Gracias. Sí, Sí, lo de al menos eso a rompecabezas. mí Excelente, no te preocupes. Al contrario, eh, sí es importante que de cada clase que tengamos siempre salgan con algo nuevo, siempre. Eso es súper, súper importante. Entonces, como dijo Sorina, muy bien, hemos trabajado los tipos de lectura. Otra estrategia también importante, recuerden ustedes que vimos, fue el sumillado, ¿no? Recuerden que los chicos cuando leen pueden escribir aquí a un costado, ¿no? Aquí a un costado. Cuando se trabaja en Word, por ejemplo, lo que los chicos pueden hacer es insertar recuadros, ¿no? O cuadros de textos, y fácilmente aquí ellos pueden hacer su sumillado, ¿no? Ustedes deciden trabajar de manera virtual, fácilmente ellos pueden hacer su sumillado y de esa manera ellos pueden de ese sumillado hacer un resumen, ¿no? Eso vendría a ser una técnica de comprensión. Otra técnica de comprensión que habíamos visto era el subrayado, el clásico subrayado. También hablamos un poco sobre la técnica de las palabras claves, ¿no? También es súper importante. También hablamos sobre el antes, el durante y el después de la lectura, ¿no? También como estrategia, ¿sí? Entonces sí es importante que nosotros reconozcamos que trabajamos siempre con estrategias de aprendizaje, ¿no? Estrategias de enseñanza y estrategias de aprendizaje. Muy bien, entonces vamos a empezar con nuestro texto sobre Gladys Tejeda. Muy bien, Gladys Tejeda se inició como una deportista aficionada. Ella se levantaba a las 5 de la mañana para salir a correr en su natal Junín. Demoraba 1 hora y media en retornar a casa. En realidad iba a todos lados corriendo, hasta cuando tenía que ir a comprar leche a la tienda. Una mañana del año 2000, cuando tenía 15 años, Gladys vio las Olimpiadas por televisión. Durante la transmisión hubo un hecho que la sorprendió: la poca cantidad de deportistas peruanos participando en los Juegos Olímpicos de Sydney. Mientras Gladys miraba el televisor, se iba esbozando en su interior la meta más importante de su vida. Esa mañana no imaginaba que 12 años después la alcanzaría. En 2009, luego de ganar un campeonato en Junín, la vida de Gladys dio un giro, pues el Instituto Peruano del Deporte, IPD, la reclutó para que represente al país en maratones internacionales. Su primera gran prueba fue en Bogotá, 2010, donde corrió la media maratón de 21 kilómetros. En adelante cosecharía varios logros, entre los cuales destacó la obtención de la medalla de oro en los Juegos Bolivarianos del año 2013. Sin embargo, recién en 2012, Gladys clasificó a los Juegos Olímpicos de Londres, Inglaterra, por obtener el cuarto lugar en la Maratón Internacional de Seúl, Corea del Sur, con un tiempo aproximado de 2 horas y 32 minutos. En esos Juegos Olímpicos, Gladys se encargó de hacer flamear la bandera, capitaneando a la delegación nacional. Muy bien.
Entonces acabamos de leer. Muy buenas noches a todos los docentes que ya se están conectando. Estamos en el primer texto. Muy bien, queridos maestros. Para empezar rápidamente, y todos tienen que estar muy despiertos a pesar de que es domingo en la noche. Tienen que estar muy despiertos para poder decirme qué tipo de texto es según el contenido hemos leído. ¿Qué tipo de texto según el contenido hemos leído? Informativo, Miss. Informativo, muy bien, Informativo. Sorina, muy bien. Pueden abrir sus micros, queridos maestros, vamos, participemos. Es un texto informativo o un texto expositivo también, como se le llama. Muy bien. Haciendo un texto expositivo e informativo, no nos olvidemos que tiene un propósito que lo distingue, que es informar sobre un determinado tema, ¿sí? Entonces, siendo este texto informativo, ya sabemos que se está hablando de Gladys Tejeda. ¿De quién se habla en el texto? ¿De qué o de quién se habla en el texto? De Gladys Tejeda. Muy bien, ahí está el tema. ¿Qué se dice de Gladys Tejeda? Nos hacemos, muy bien, Jessica, nos hacemos la pregunta para hallar la idea principal. ¿Qué se dice de Gladys Tejeda, queridos maestros? ¿Qué se dice de Gladys Tejeda? Que es una atleta, Miss. Ujú. Una atleta deportiva, ¿no? Que representó en todos las Olimpiadas de Seúl, la Olimpiada de Seúl, y que es una de nuestras grandes representantes Ujú. de nuestro país. Exacto, muy bien. Entonces, ¿qué se dice de Gladys Tejeda? Que es una atleta, ¿no? Ujú, exacto, una deportista, y nos habla sobre los grandes logros que ha tenido en su carrera, ¿no? Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta esta idea, pasamos a la pregunta número 1. El docente busca que los estudiantes deduzcan en sus inicios del deporte. Muy bien, Jessica Navero, ahí se participó en las Olimpiadas de Sydney. Muy bien. Entonces, nos dice la pregunta número 1 que el docente busca que los estudiantes deduzcan información implícita en el texto. ¿Cuál de las siguientes preguntas es apropiada para conseguir este propósito? Muy bien, queridos maestros. ¿Qué nos dicen? ¿Cuál será la respuesta? ¿La A, la B o la C? La B. Muy bien, ya tenemos ahí una respuesta. Bien, vamos a leerlos aquí. Que nos están pidiendo información explícita, ¿no es cierto? Nos están pidiendo información explícita. Si nos están pidiendo información explícita, quiere decir que tenemos que trabajar con la capacidad de inferencial, ¿no? Con la capacidad inferencial. Muy bien, tenemos respuesta a la A y tenemos respuesta a la B. Muy bien. ¿Qué nos dice la A? La A nos dice, ¿qué hecho sorprendió a Gladys cuando vio las Olimpiadas? La pregunta B es, ¿cuál era el objetivo principal que Gladys quería alcanzar? ¿Cómo sé yo cuál es la respuesta correcta? Pues la respondo y vuelvo a mi texto. ¿Qué hecho sorprendió a Gladys cuando vio las Olimpiadas? Muy bien, vamos a volver al texto. Nos dice, aquí está la respuesta. Creo que ya lo vimos, ¿no? Ah, muy bien, acá está la respuesta, ¿no? Acá tenemos la respuesta. Acá está. Hubo un hecho que la sorprendió, la poca cantidad de deportistas peruanos, ¿no? Entonces, esta parte vendría a ser literal. Y cuando nos dicen cuál era el objetivo que Gladys quería alcanzar, estará en nuestro texto.
No, ¿no es cierto? No está en el texto. ¿Vale? No, no está. Muy bien. Entonces, la C creo que también está descartada, ¿no? ¿En qué competencia Gladys ganó una batalla, una medalla de oro? También, ¿no? También está aquí en el texto. A ver, ¿dónde está? Aquí está, se me perdió. Aquí ven, mi profesor es como siempre ayudándome. Entonces acá dice que ganó una medalla de oro. Ah, acá está. En Bogotá. ¿No es cierto? Entonces también es explícita. Por lo tanto, la respuesta sería la B. ¿No es cierto? Acá la respuesta vendría a ser la B. ¿Cuál era el objetivo principal que Gladys quería alcanzar? ¿Cuál sería la respuesta, queridos maestros? ¿Cuál era el objetivo principal que Gladys quería alcanzar? Muy bien, muy bien. ¿Cómo está? Muy buenas noches, Caterina. Creo que después de tiempo que te estás conectando. Muy bien, el objetivo principal que Gladys Tejeda quería alcanzar era pues, ser una ilustre representante del atletismo en el Perú, ¿no? Ya que en los dos últimos... Exacto, muy bien, Jessica, estamos coincidiendo. Muy bien, muy bien. Entonces, esa vendría a ser la respuesta, mientras la A y la B son literales. Muy bien. Pregunta número 2. El docente busca que los estudiantes reflexionen sobre el contenido del texto. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es adecuada para lograr su propósito? Muy bien. Entonces aquí también es importante que siempre subrayemos lo que nos piden también en las preguntas. Nos piden que reflexionen sobre el contenido del texto. Aquí esto, queridos maestros, es muy importante porque hay algunas preguntas que te piden que reflexiones, pero no necesariamente del contenido, sino que te piden sobre el aspecto formal, por ejemplo. Entonces, hay que tener mucho cuidado en leer los enunciados y sobre todo subrayar qué es lo que me están pidiendo. Muy bien. Entonces, maestros, ¿qué acción pedagógica sería la adecuada para que ellos puedan reflexionar sobre el contenido del texto? ¿La A, la B o la C? Muy bien. Uy, tenemos la A, la B y la C. Ya, muy bien, qué interesante. Así me gusta. Esas respuestas son interesantes cuando no coinciden. Esas preguntas me gustan más. Esas respuestas me gustan más cuando no hay coincidencia. Muy bien, queridos maestros. Entonces, cuando no hay coincidencia, necesariamente tenemos que empezar por el descarte de las preguntas. Vamos a empezar entonces por el descarte de las respuestas. Vamos a descartar respuestas. A ver, ¿por qué no podría ser la A? Y de pasadita vamos descartando, vamos también recordando un poco la teoría, vamos afianzando la teoría. ¿Por qué no podría ser la A los que han marcado la B o la C? Los leo. Sin miedo, queridos docentes. Lluvia de ideas. Miss, yo más o menos recordando lo que dijo, si hablamos de reflexionar el contenido, ¿no?
¿no? ¿Qué es lo que está dentro del texto? Se trata de explicar, ¿no? De explicar, o sea, yo no sé si estaré correcto, de repente me puedo equivocar, ¿no? En la palabra explicar. Cuando dice la palabra explicar, hablamos pues del contenido, ¿no? Del texto, lo que dice. Luego pedir que en equipos traten de explicar qué significa, ¿no? ¿Qué pasó? Muy bien, no se preocupen que vamos a ir trabajando respuesta por respuesta para ir viendo la teoría. Me dicen aquí, por ejemplo, expresiones en sentido figurado y que expliquen apoyándose del texto sería inferencial, ya muy buen punto, porque es bastante específica que solo trata de analizar una expresión del texto. Muy bien. Cuando acá te dice pedirles que subrayen en el texto expresiones con sentido figurado como la vida de Gladys Tejeda de un giro, muy bien. Cuando aquí te piden, ¿no?, que expliques, ¿no?, como ya lo dijo una maestra, el sentido figurado, sí, pues necesariamente aquí estoy hablando de un ejercicio que trabaja la parte inferencial. Aquí el docente pide que el estudiante trabaje una interpretación. Cuando nosotros le pedimos a nuestros estudiantes que interpreten, por ejemplo, las moralejas, también estamos trabajando en la parte de la inferencia, ¿no? Porque es a partir de ciertos datos que se encuentran en el texto que ellos van a poder construir esta interpretación. La interpretación no surge de datos externos al texto, ¿no? Hay datos dentro del texto que me van a ayudar a poder construir esta inferencia. Entonces, muy bien, ya lo dijo una maestra, cuando se habla de sentido figurado, entonces se está hablando de inferencia. Y acá que nos pide reflexionar, no nos pide deducir, inferir, colegir, nos pide reflexionar. Entonces, por lo tanto, la A no podría ser. Muy bien, entonces la A no podría ser, perfecto. ¿Y por qué no podría ser la B? ¿Qué nos dice? A ver, los que han marcado la C, ¿por qué no podría ser la B? Esa no podría ser. A ver, ¿por qué no podría ser la B? Los que han marcado la C. Exacto, muy bien, muy bien. Aquí, por ejemplo, nos está hablando de una línea de tiempo. Este es un organizador gráfico, ¿no?, en el que nosotros tenemos que identificar datos. Me dice Jelly, por ejemplo, que nos pide que ordene una línea de tiempo hechos acontecimientos y eso se encuentra de forma explícita. Exacto, muy bien. Eso es de manera literal. Yo tengo que encontrar datos en el texto para que de esa manera yo pueda hacer mi línea de tiempo. ¿Y qué me piden aquí? Me piden reflexionar sobre el contenido. Y la C me dice pedirles que comenten sobre la base del texto qué actitudes, esta es la palabrita clave, caracterizan la personalidad de Gladys. Cuando ya me piden actitudes, ya estoy hablando de la parte de reflexión. Ya me están pidiendo actitudes. Ya estoy pidiendo que se vayan más allá del texto, porque la parte reflexiva es ir más allá de lo que dice en el texto. Por lo tanto, la respuesta vendría a ser la C. Pedirles que comenten sobre la base del texto qué actitudes caracterizan la personalidad de Gladys. Muy bien, Merlin, claro.
Reflexionar es opinar, pero no olvidemos que los criterios de nuestros desempeños no nos piden solamente opinar del contenido, ojo, también nos piden opinar sobre el aspecto formal, porque va a haber preguntas en las que te pidan, ¿y por qué crees que el autor colocó comillas aquí? ¿Por qué crees que el autor escribió aquí con mayúscula y aquí con minúscula? ¿Por qué crees que el autor puso en negrita cierta palabra? O sea, la reflexión también es opinar no solamente del contenido, sino también es opinar sobre el aspecto formal. Entonces no nos olvidemos de eso, ¿no? A veces nosotros nos basamos solamente en opinar, ya, opinar sobre la conducta, no. Sobre un hecho determinado, ya está bien, pero eso es contenido, pero también se opina sobre cómo está estructurado el texto, porque eso también es un mensaje. Muy bien. 3. El docente desea realizar una actividad pedagógica dirigida a la metacomprensión que se viene realizando durante la lectura. ¿Cuál es la actividad más apropiada? Muy bien, subrayo mis palabras claves. Me está hablando de metacomprensión. Ya. ¿Alguien recuerda qué es la metacomprensión? Creo que lo vimos también en estrategias discursivas, ¿no? La metacomprensión es una estrategia que todos lo conocemos, pero por otro nombre. La metacomprensión es el antes, el durante y el después. Ya, eso sí se acuerdan, ¿no es cierto? Ya, sí, ya me acordé, ya. No se preocupen, cuando les hablan de metacomprensión, entonces estamos hablando del antes, del durante y después de la lectura. ¿Ya? Entonces, la pregunta aquí es, el docente desea, ya se acordaron, ¿no? Muy bien. Como especialistas del área, definitivamente tenemos que manejar estos términos, tenemos que empoderarnos de nuestra área, queridos maestros. Y yo siempre trataría de hablarles aquí con tecnicismo, porque también nosotros necesitamos manejar nuestros tecnicismos. ¿Cuál será la actividad más apropiada para realizar la metacomprensión durante la lectura? Por aquí tenemos una respuesta, la A, tenemos la B. ¿Cuál será una estrategia para trabajar durante la lectura? Ujú. Y a ver, la A, la B, la C. Muy bien. ¿Alguien más tiene otra respuesta? Habíamos colocado un cuadrito y habíamos visto qué estrategias son las más adecuadas antes de la lectura, qué estrategias son más adecuadas durante la lectura, mientras se va leyendo. También hay ciertas actividades que se van realizando. Después de la lectura también se realizan actividades. Quizás nos hemos acostumbrado mucho en trabajar estrategias al terminar la lectura. No sé, ya muy bien, digamos al chico, toma tu ficha, toma tu lectura, muy bien, lee. Y después ya, toma tus preguntas de comprensión, ¿no es cierto? Profesora, no entendí. ¿Y cuál es la clásica que a veces decimos? Pero lee, ¿qué no entiendes? Pero lee, ahí está, lee. Eso no es una estrategia. Eso no es una estrategia. No le podemos decir a los chicos, pero lee, ¿no entiendes? Lee, no. Lo que tenemos que decirle a nuestros estudiantes es, muy bien, ¿no entendiste? Trabaja la técnica del sumillado, trabaja la técnica de subrayado, trabaja la técnica de las palabras claves, trabaja la técnica del tema y subtemas. O sea, tenemos que enseñarle nosotros. Muy bien. Jenny nos dice, antes de la lectura son las predicciones partiendo del título. Exacto, muy bien. Cuando yo trabajo el título, yo estoy trabajando el antes de la lectura.
¿no? El antes de la lectura. Trabajo el antes de la lectura cuando yo les pido que hagan predicciones de las imágenes, por ejemplo, del tipo de texto, de la estructura textual también, ¿no? Ya se pueden ir haciendo predicciones. Entonces no se preocupen, vamos a ir viendo uno por uno porque veo que las respuestas son variadas. Entonces, vamos a ver, atentos todos, vamos recordando la teoría. Alternativa A. Verificar si al término de la lectura se realizaron todas las predicciones que se realizaron del texto. Muy bien, acá nos dice si al término de la lectura. ¿Eso qué quiere decir, maestros? ¿Esta estrategia será antes, durante o después de la lectura? Después, mientras, Después, muy después, bien. después, Aquí, sí, ya me di cuenta, ya. Ujú. sí, aquí ya sería después, ya ahí mismo dice, se da al final. Muy bien, se da al final. Entonces esto lo anulamos, ¿no? Esto no va. Si acá, por ejemplo, dijera, verificar si al término del párrafo se realizaron todas las predicciones, sí se podría considerar una estrategia durante la lectura, porque terminando cada párrafo verifica que las predicciones que han hecho son ciertas o no, eso sí. Pero acá me dice al término de la lectura, o sea, después de leer todo el texto. Entonces, esto no puede ser. Entrega una ficha de comprensión de texto incluyendo los 3 niveles. ¿Será antes, durante o después de la lectura, estimados maestros? ¿En qué momento yo entrego la ficha incluyendo los 3 niveles? Exacto, muy bien. Entonces la ficha se entrega después. Por lo tanto, Después también, después. Prácticamente en también, otras palabras dice al término, ¿no? En otras palabras, también, exacto. En otras palabras, te dice el término, ¿no? Entonces, sí. sí, pues, definitivamente la B tampoco puede ser. Luego de concluir de leer el segundo párrafo, preguntarles, ¿cuál crees que es la meta que se trazó Gladys Tejeda? Muy bien, entonces acá lo que habíamos dicho al inicio, ¿no? Lo que habíamos dicho al inicio. Al concluir de leer el segundo párrafo. Entonces aquí, sí, pues definitivamente sería una estrategia durante la lectura. Durante la lectura, si es necesario, estimados maestros, detenernos. Nosotros estamos leyendo con nuestros estudiantes y nos detenemos para verificar si ellos están comprendiendo el texto. Porque si no es así, tenemos que retroceder y poder ir avanzando junto con ellos. Lo mismo nosotros también, cuando leemos un texto, cuando trabajamos nuestra comprensión lectora, también, estimados maestros, tenemos que hacer un alto en nuestra lectura. Entendí el primer párrafo, ¿qué entendí? Ah, entendí esto, ya muy bien, paso al segundo párrafo. Entendí, ya, paso al tercero. Entendí, paso al cuarto. O sea, nosotros mismos tenemos que aplicar esa metacomprensión. Nosotros mismos tenemos que aplicar Profesora, estrategias también de lectura. Sí, maestra, me escucho. sí, profesora, buenas noches. Buenas Eh, noches. yo me había confundido, la verdad. Aquí en la pregunta 3, cuando dice el docente desea realizar una actividad pedagógica dirigida a la metacomprensión, ¿no? Y como usted había explicado, la metacomprensión comprende precisamente ese proceso del antes, del durante y del después. Entonces, yo había entendido, justo estaba por preguntarle si es que realmente era durante el proceso de durante la lectura, ¿no? Ujú, Pero como ya apareció la palabra metacomprensión, ¿no? El ujú. docente desea realizar una actividad pedagógica dirigida a la metacomprensión que se realiza durante la lectura. Entonces yo pensaba de todo lo que se había leído, ¿no? Por eso yo Ujú.
marqué la alternativa B, porque ahí podemos evaluar a los niños en los 3 niveles de lectura. Pero ahora que la estoy escuchando, entonces era durante el proceso durante la lectura, ¿no? Entonces ya, bueno, sí, ahí, entonces efectivamente tiene que ser la alternativa C. Listo. Bien, A maestra veces eso Gloria. pasa. Sí, Jessica, sí. Ay, perdón, Jessica. Entonces, lo que sí, nuevamente hay que resaltar que sí es importante que los enunciados siempre hay que subrayar. Subrayen lo que se les pide, ¿no? Subrayen, marquen, tachen lo que se les pide, para que de esa manera no tengan ninguna confusión, porque sí, pues en el momento del examen son muchos los factores que nos pueden jugar una mala pasada, ¿no? No solamente la falta de conocimiento, sino también el nerviosismo, un poco la ansiedad. Entonces sí es necesario que nosotros subrayemos para estar bien seguro de lo que se nos está pidiendo en el texto. Entonces hay que trabajarlo así con calma, ¿no? Con calma. Muy bien. Vamos entonces, pregunta a la siguiente. Una docente ha propuesto a los estudiantes de tercer grado leer la siguiente leyenda amazónica. Muy bien, tenemos aquí una leyenda amazónica. Estamos entrando a la competencia LE, en la que tenemos que trabajar la parte de identifica, la parte de inferencia y también la parte de reflexión, ¿no? Son las 3 capacidades que se trabaja en esta competencia, que también, como habíamos dicho, y lo vuelvo a repetir, los criterios de nuestras capacidades no se limitan a trabajar los niveles de lectura que nosotros conocemos. Si bien es cierto, hay una relación, ¿no?, de mi capacidad identifica con el literal, de mi capacidad infiere con la parte inferencial, el nivel inferencial, y mi capacidad de reflexiona con el nivel crítico valorativo. Pero estas preguntas de los niveles de lectura están dentro y son uno de los tantos criterios que cada capacidad me pide. No nos limitemos solamente a trabajar preguntas literales, inferenciales y crítico-valorativos, y trabajar solamente en eso, la competencia de leer, ¿no? O sea, hay que tener también claro cuáles son nuestros criterios en los desempeños de cada una de las capacidades. Muy bien, vamos a leer entonces. A ver, ¿algún docente voluntario este domingo 18 de septiembre que desee leer? Muy bien, Jessica. Adelante, te escuchamos. Bien. El barco fantasma. Por los lentos ríos amazónicos navega un barco fantasma en misteriosos tratos con la sombra. Siempre se lo ha encontrado de noche. Está extrañamente iluminado por luces rojas, tal si en su interior hubiese un incendio. El interior también es extraño. Sus mesas son en realidad enormes tortugas. Sus hamacas son grandes anacondas. Sus bateles son caimanes gigantescos. Sus tripulantes son bufeos vueltos hombres. A tales cetáceos, llamados también delfines o botos, nadie los pesca y menos los come, porque son animales mágicos. En efecto, el bufeo vuélvese hombre y se cuenta que en la ciudad de Iquitos ha concurrido alguna vez a los bailes enamorando a las hermosas. El barco fantasma está, pues, tripulado por bufeos. Un indio del Alto Ucayali vio a la misteriosa nave no hace mucho. Sucedió que tal indígena, perteneciente al pueblo de los Chipivos, estaba cruzando el río en una canoa cargada de plátanos, ya oscurecido. A medio río distinguió un pequeño barco que le pareció ser de los que acostumbradamente navegaban por esas aguas. Llamáronlo desde el barco a voces
ofreciéndole comprar plátanos, y como le daban buen precio, vendió todo el cargamento. El chipivo limitóse a alcanzar unos racimos, limitóse a alcanzar los racimos, y ni sospechó qué clase de nave era. Pero no bien había alejado a su canoa unas brazas, oyó que del interior del barco salía un gran rumor, y luego vio con espanto que la armazón entera se inclinaba hacia adelante y se hundía, iluminando desde dentro las aguas, de modo que dejó una estela rojiza unos instantes, hasta que todo se confundió con la sombría profundidad. De ser barco, igual que todos, los tripulantes se habían arrojado al agua, tratando de salvarse del hundimiento. Ninguno lo hizo. Era el barco fantasma. Muy bien. Muchísimas gracias, maestra. Es un cuento adaptado de Fábulas y Leyendas Americanas de Ciro Alegría. Muy bien, empezamos entonces. Pregunta número 4. Es importante saber ante qué texto estamos, ¿no? Estamos en un tipo de texto literario, es una narración, ¿no? Es una narración. Muy bien. El docente pide a los estudiantes que identifiquen expresiones en las que crean que se han empleado figuras retóricas. Uno de los estudiantes seleccionó la siguiente expresión. Está extrañamente iluminado por luces rojas, tal si en su interior hubiese un incendio. ¿Qué figura retórica se evidencia en la expresión elegida por estudiante? ¿Será un símil, una antítesis o una metáfora? A ver, recordemos la teoría de figuras literarias, queridos maestros. ¿Cuál será? Tenemos una respuesta. Muy bien, queridos docentes. Por favor, alguien que pueda definir qué es un símil. Muy bien, Yeli. Está comparando las luces rojas con un incendio. Muy bien, hay una comparación, hay una similitud. Y está unida por un enlace. El símil se caracteriza por unir, por comparar dos afirmaciones, dos enunciados por un símil. ¿Cuál sería este enlace? ¿Cuál sería este enlace? Tal, sí, excelente. Muy bien. Este sería el enlace. ¿Cómo? Exacto. Está extrañamente iluminado por luces rojas. ¿Cómo? Si en su interior hubiese un incendio. Muy bien. Perfecto. Esa sería la respuesta. Y la antítesis, ¿alguien se acuerda que era una antítesis? El mismo nombre lo dice, ¿no es cierto? Es una figura literaria que habla sobre términos contrarios, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Alguien podría crear en estos momentos una antítesis? Utilizando la figura literaria. Estoy alegre y a la vez triste. Muy bien, Caterina. Muy bien. Otro podría ser, siento que muero en vida, ¿no? Yeli nos dice, sentía amor y odio por ti. Ya, muy bien, antítesis, perfecto. Y la metáfora, pues, es el que más conocemos, ¿no es cierto? Que también se encarga de poder atribuir ciertas cualidades, ¿no? Ciertas cualidades a, digamos, un ser, un ente, ¿no? Sea concreto, sea abstracto. Como por ejemplo, tus labios de rubí. Muy bien, le estamos dando una característica a los labios, ¿no? De color rojo. Muy bien, excelente. Está colocando ahí, me alegra morir por ti.
Me alegra morir por ti. Uy, ahí también hay algo de hipérbole, ¿no? Hay algo de hipérbole. Eres el fuego y eres el hielo. Ya, muy bien, ahí antítesis, ¿no? Como decía una canción de esta salsa, me he hecho acordar, eres antídoto y veneno. También, ¿no? Ahí, antítesis. Se puede trabajar muy bien las figuras literarias con las canciones, ¿no? Y es una estrategia que a los chicos les encanta trabajar con canciones, las figuras literarias, ¿no? Ah, muy bien. Los cabellos blancos, metáfora. Me he visto despacio que estoy apurado. Ya, ahí habría que hacer una interpretación. Muy bien. Muy bien, queridos maestros. Pregunta número 5. El docente busca que los estudiantes localicen información explícita. Muy bien, no me olvido todo que ir subrayando. Ajá, muy bien, estoy en examen, subrayo. Información explícita. Perfecto. En el texto, ¿cuál de las siguientes preguntas es más adecuada para lograr este propósito? ¿Cuál es el propósito? Que mis estudiantes localicen información explícita. Muy bien, ya entendí mi enunciado, paso a las preguntas. ¿Cuál será, queridos maestros? ¿Cuál será la pregunta más adecuada para trabajar la información explícita? Vamos a volver al texto y sí. A ver, ¿por qué los delfines son considerados animales mágicos? Vamos a ver esa primera pregunta. ¿Por qué los delfines por qué los delfines son considerados animales mágicos? ¿Está aquí la respuesta? ¿Lo podemos ver? Nos dice. Sí, no, acá está. Aquí lo encontré. ¿Lo encontraron? Se me perder. Acá está. No, a tales cetáceos llamados delfines o botos nadie los pesca porque son animales mágicos. ¿Por qué es considerado delfín un animal mágico? Porque nadie los pesca y menos los come. Esa vendría a ser la respuesta a la pregunta número 5. Entonces, como aparece la respuesta en el texto, esta vendría a ser una pregunta explícita, es una pregunta literal, aparece en el texto. En cambio, cuando yo digo en el texto por qué a la embarcación se le conoce como el barco fantasma, acá no lo dice. No dice exactamente el bar es un barco fantasma porque no te lo dice, es inferencial. Uno después de leer, ay, por aquí pasó algo, por aquí pasó algo, por aquí pasó algo, por aquí pasó algo. Por lo tanto, tengo varios datos y deduzco que en conclusión que ya puedo hallarlo, pero no es. Siguiente pregunta, ¿por qué los tripulantes del barco no se arrojaron al agua cuando el barco se hundió? Tampoco está acá, ¿no? Tampoco, o sea, no me lo dice explícitamente, ¿no? Es algo que yo tengo que deducir. Entonces, ahí la respuesta es clara, sería la 5. Muy bien.
Pregunta 6. El docente pide a los estudiantes que realicen comentarios sobre la leyenda. A continuación se presentan las intervenciones de 3 estudiantes. Alina, me costó un poco entender el texto. Me parece que está escrito en un castellano que casi nadie habla. Hay palabras como limítose, por ejemplo. Bruno dice, no sabía que los delfines eran mamíferos, y eso que no los he visto muchas veces, y eso que los he visto muchas veces cuando he ido al zoológico que está cerca de mi casa. En la leyenda, dice Carlos, hay varias cosas que son mágicas. Las tortugas se convierten en mesas y las anacondas en hamacas. Muy bien, ahí la participación. ¿Qué me dice? ¿Qué comentario evidencia una reflexión sobre los aspectos formales? ¿Me ves? Justo lo que les he dicho hace un inicio, ¿no? Me piden una reflexión. ¿Sobre qué? Ya no sobre el contenido, sino sobre los aspectos formales. ¿Quién de los 3 hace una reflexión sobre los aspectos formales, queridos maestros? Hay dudas, muy bien, me parecen excelentes sus dudas. Bien. Muy bien, entonces, tal como lo dicen ustedes, la respuesta vendría a ser la A, Alina, ¿no? Porque Bruno y Carlos también hacen reflexiones, ¿sí? También hacen reflexiones, pero ellos hacen sobre el contenido. En cambio, Alina habla sobre la forma en la que fue construido el texto y sobre la forma como fue construido específicamente esta palabra limitos, ¿no? Que para ella no es común. Exacto, muy bien, Yeli, hemos coincidido. Entonces, por esta palabra es que ella hace una reflexión porque en la construcción del verbo hay algo extraño. No es parte del lenguaje estándar que se maneja, ¿no? Por lo mismo que el libro pues también es un libro antiguo, ¿no? Entonces ella no tiene ciertas dudas. Entonces, por lo tanto, la respuesta sería la A. Muy bien. Última situación significativa de la noche y pasamos a estrategias didácticas de leer y de producción de texto. En una IE, los estudiantes de tercer grado van a realizar una actividad que consiste en evaluar críticamente la programación que se ofrece en la televisión nacional. En este contexto, el docente ha propuesto realizar un debate en grupos para tratar de dar respuesta a la siguiente pregunta. ¿La televisión influye positiva o negativamente en los adolescentes? Muy bien, entonces vemos aquí que en este caso el producto vendría a ser un debate. Este vendría a ser el producto. Tengo aquí mi situación problemática, ¿no? Que vendría a ser la programación que se ofrece en la televisión nacional. Es una situación problemática. Y se pide al estudiante que evalúe, que critique sobre esta situación a partir de un debate. Sí es necesario que nosotros, como ya lo hemos conversado en sesiones anteriores, que al momento de elaborar nuestra sesión haya un producto que le permita a los estudiantes poder trabajar sus habilidades comunicativas. Por ejemplo, no podemos quedarnos en el caso de escribe textos, diversos tipos de textos de la competencia, no podemos quedarnos solamente en un trabajo de gramática, no podemos quedarnos solamente en un trabajo de ortografía,
Tiene que haber un producto que permita que los chicos trabajen habilidades. Entonces, en este caso vendría a ser un debate. Entonces, ya sabemos que vamos a trabajar la competencia se comunica. Perfecto, se comunica. Pero como ya sabemos, también para trabajar la competencia se comunica, necesitamos que los estudiantes investiguen. Por lo tanto, van a trabajar la competencia lee. Necesitamos que los estudiantes redacten sus argumentos, ¿no? Por lo tanto, van a trabajar la competencia escribe también, tienen que ordenar sus ideas. Entonces, no olvidemos que nuestras competencias pues se hilvanan, ¿no? De una manera muy armónica, muy natural. Pregunta número 7, entonces. Los estudiantes inician investigación sobre el tema que desarrollarán en su debate. Para ello necesitan revisar fuentes idóneas de investigación. Es así que el docente decide darles algunos alcances sobre este proceso. ¿Cuál será la acción pedagógica más adecuada para brindarles apoyo a sus estudiantes? Muy bien. ¿Qué me está pidiendo? Esto vendría a ser. ¿Cuál es la acción pedagógica? ¿Cuál es la acción pedagógica para revisar fuentes idóneas de investigación? Muy bien. Eso es lo que me pide. ¿Cuál será en este caso la respuesta? Ya pensando un ratito, ¿Será voy la a B? hacer. Ya. Para mí es la B. Muy bien, vamos colocando en el chat, por favor, también. Ya tenemos una respuesta. De pasadita voy a traer un poquitito de agua, 30 segundos, mientras van colocando sus respuestas. Ya está, ya traje mi agüita. A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué me dicen? Tenemos 5 respuestas. Muy bien, la bebé, ya está. A ver. Muy bien, queridos docentes. Vamos de todas maneras a distinguir. Este punto sí es importante para que no quede dudas. ¿Por qué no podría ser la B, la A, perdón, queridos maestros? Pueden abrir sus micros, pueden ustedes escribir en el chat. ¿Por qué no sería la A? Muy bien, vamos, maestros, vamos, vamos. ¿Por qué no Profesora, podría ser? porque ya les está dando la bibliografía, ¿no? Ujú, Y en cambio la pregunta es para revisar fuentes idóneas de investigación, ¿no? ujú. ¿Sí? Exacto, exacto, maestra, muy bien. En este caso ya con la A definitivamente no puede ser porque ya les está dando
ya prácticamente la información. Y la C, ¿por qué no podría ser la C? Porque dice aquí facilita la información, ¿no? Y así les propone iniciar la búsqueda en ciertas páginas web. Luego les pide que descarten aquellas que no cumplen con los requisitos entregados. Al final el docente decidirá qué enlaces formarán parte de su investigación. Muy bien, pues tampoco. Perfecto, eso es importante. Eso es importante que lo tengamos claro, queridos maestros. Súper importante. Sobre todo porque las preguntas de retroalimentación giran bastante en cómo el docente debe manejarse dentro del aula. Entonces hay que tenerlo muy claro. Perfecto, muy bien, los felicito. Pregunta Profesora, número... Sí, sí, maestra. en la alternativa C todo creo que iba muy bien hasta cuando dice que el docente decidirá qué enlaces formarán parte de la investigación, ¿cierto? Exacto, exacto. Porque al Ahí, principio les propone iniciar la búsqueda, luego les pide que descarten aquellas que no cumplen con los requisitos. Hasta ahí yo creo que va bien. Cuando ya ujú, dice el docente decidirá qué enlaces formarán, ahí me parece que ya ya no hay trabajo del estudiante, sino más bien ya son acciones impositivas por parte del profesor. ujú, ujú. A ver, acá hay una respuesta, acá hay una, como dice Merlí. A ver, déjame ver eso, Merlí, a ver. Preguntarles si usarán fuentes físicas o virtuales, luego recordar con ellos cuáles son las características que deben tener dichas fuentes en cualquiera de los formatos. Acá tenemos un error. Sí, queridos maestros, sí, acá hay un error. Vamos a revisarlo bien. Muy bien, sí, acá hay un error. El ir a traer mi agua ahí me desconcentró. A ver, vamos a leerlo bien. Dice les entrega un grupo de libros sobre el tema y les pide que realicen, a ver, un resumen de los puntos señalados. Luego deben compartir sus resúmenes para iniciar con la elaboración de sus argumentos. ¿Ya? A ver, vamos a leer la B. Preguntarle si usarán fuentes físicas o virtuales. Luego, recordar con ellos cuáles son las características que deben de tener dichas fuentes en cualquiera de sus formatos que deseen elegir. Al final les entrego una ficha para que escriban sus fuentes. No, pero está bien, me ha hecho dudar. A mí, sí está bien, porque aquí, por ejemplo, o sea, claro, les entrego. Yo creo que en este caso, si no estuviera la B, sí podría ser la A. Sí podría ser la A, ¿no? Por eso dice acá, será la acción pedagógica más adecuada, o sea, la que se acerque, digamos, más a lo que es el trabajo de la formativa del docente, ¿no? Entonces, aquí sí, pues el docente les entrega un grupo de libros, quizás es un grupo de estudiantes que todavía está en un inicio de este proceso de investigación. Pero como le repito, si no estuviera la B, sí, pues definitivamente que sería la A, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Está bien, Merlí? Ya está ahí, sí. Pero, A profesor, ver. una consulta. Sí, 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 dígame, En la maestro. A habla sobre hacer argumentos. Uno de los del debate, las características, creo que es los argumentos. Cada estudiante tiene que hacer el argumento. En la letra B aparece el docente facilita la ficha, ¿no? Para que ellos escriban. O sea, le está dando el facilismo en esa parte. Entonces, esa fue mi pregunta. Perfecto, maestro. No se preocupe, vamos a aclarar. Vamos a aclarar. Bueno, primero, antes de que los chicos realicen sus argumentos, tienen que investigar textos expositivos o textos informativos. Si ellos van a argumentar sobre, en este caso, sobre la programación que se ofrece en la televisión nacional, si esto influye positivamente, o sea, si influye positivamente o negativamente
tienen que buscar argumentos, pero no es que ellos busquen el argumento en las fuentes de investigación. O sea, yo cojo este argumento que encontré en internet y lo agarro y lo digo yo. No. Ellos lo que hacen es buscar información sobre los beneficios de ver televisión, de repente cuáles son los factores que debería tener una programación de televisión adecuada. O sea, empiezan a buscar información sobre el tema de los programas de televisión expositivos. Y a partir de eso es que ellos recién construyen sus argumentos, ¿no? Y en este caso, en la B, al final les entrego una ficha para que escriban sus fuentes. Claro, cuando o sea, el docente les pide a los estudiantes que ellos recolecten información, ¿cómo el docente sabe que esta información es idónea o no? O sea, el docente tiene que pedirle, ya, a ver, dame cuáles son tus fuentes, de dónde has recogido información. Y el docente tiene que entregarle una ficha para que el estudiante escriba la bibliografía, si ha sido por libros o si ha sido de forma digital, los enlaces web, pero tiene que entregarle, el docente tiene que revisar cuál ha sido su fuente de investigación. Así, es por eso, estimado maestro, no sé si ha quedado un poquito más claro. Sí, profesor, gracias. Sí, gracias a usted. Claro, sí, no olvidemos que sí, todo parte de investigación para construir sus argumentos. Excelente, muy bien. Pregunta número 8. Mientras el docente monitorea la preparación de los grupos para el debate, algunos estudiantes integrantes de un mismo equipo le piden ayuda para planificar el texto oral. Para planificar el texto oral, muy bien, voy subrayando. Voy leyendo, voy subrayando. Ya, planificar el texto oral. Con el que iniciarán su participación. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para ayudar a los estudiantes? ¿A qué? A planificar su texto oral, o sea, su participación en el debate. ¿Cuál sería en este caso, estimados maestros, la alternativa correcta? Muy bien. Muy bien. Para mí es la B, Miss. Sí, muy bien. A ver, ya tenemos 2 respuestas de la B. Sí es importante también tener en claro qué es lo que nosotros buscamos, que nuestros estudiantes trabajen en una planificación. También nosotros como docentes tenemos que tener bien claro, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros esperamos en una planificación, estimados docentes? Muy bien, bebé. ¿Qué es lo que nosotros haríamos en una planificación de un debate en este caso? ¿Qué es lo que harían? ¿Qué haríamos, estimados docentes? Vamos, participemos. ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos en una planificación? Eso también es importante, ¿no? Tenerlo en claro. ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos? ¿Qué debemos hacer nosotros en una planificación? Exacto, muy bien, Jessica. Lo primero es nuestro propósito, ¿no es cierto? ¿Cuál es el propósito de tu texto oral?
Mi propósito es argumentar, ¿no?, sobre tal punto. Ese es mi propósito, defender mi opinión. Eso es lo que voy a hacer. Muy bien, eso es lo que tiene que quedar bien claro, el propósito. Y a partir de eso es que los estudiantes construyen su postura, ¿no? Por lo menos la tesis, su tesis. Van a tener en cuenta quiénes son los destinatarios, ¿no?, cuál es el registro que van a utilizar para poder hablar hacia sus destinatarios, ¿no? Su postura, muy bien, Jessica. Por lo tanto, como bien han dicho ustedes, la respuesta vendría a ser la B, perdón, la B. La B. ¿Por qué no podría ser la A? ¿Por qué no podría ser la C? El A nos dice proponerles buscar fuentes de información confiables que incluyan cifras y porcentajes sobre los hábitos. Hasta aquí está bien, proponer buscar fuentes de información que incluyan cifras y porcentajes. Cuando les pide sobre los hábitos del adolescente, ya está orientando al estudiante qué es lo que va a buscar, ¿no? Ya está orientando qué es lo que va a buscar. El estudiante es quien tiene que, a partir de la investigación, él mismo formular su postura. Y en la C, pues definitivamente sugerirles que en el debate adopten la opinión que comparte la mayoría. Entonces eso tampoco es, digamos, un buen consejo que hay que hacer, ¿no? Por lo tanto, la respuesta sería la B. Muy bien, pregunta número 9. Patricia, una de las estudiantes ha expuesto la primera intervención que ha preparado para el debate frente a sus compañeros de equipo. Ellos le ofrecieron diversos comentarios sobre su texto oral. A continuación se muestra la transcripción de 3 de los comentarios. Me parece bien que hayas usado sinónimos para evitar repetir las mismas palabras. Es bueno que hayas dicho al inicio y al final cuál es la postura del grupo sobre el tema. Y 3, creo que es bueno que hayas hecho pausas en algunos momentos para organizar tus ideas. ¿Cuál de estos comentarios se centra en resaltar la utilización estratégica de recursos paraverbales? Muy bien. Entonces lo que me pide aquí es identificar quién de los 3 hace una alusión a los recursos paraverbales. Este también es un contenido que lo hemos repetido varias veces, ¿no? Donde tenemos los recursos no verbales y los recursos paraverbales. También habíamos dicho que los recursos no verbales tienen que ver con los gestos, tienen que ver con nuestro movimiento corporal, imágenes, sonidos. Mientras que los paraverbales tienen que ver con nuestra voz, ¿no?, con todas las características que puede tener nuestra voz para que pueda causar impacto en nuestro público. Y en este caso, ¿no?, causa impacto el hecho que se haga ciertas pausas para tener una mejor hilación de las ideas, ¿no? Aunque también las pausas se hacen para poder causar mayor incertidumbre en el público, también tiene esa función las pausas. Por lo tanto, la respuesta sería la 3. Muy bien. Última pregunta para pasar a nuestras estrategias. Al finalizar el debate, el docente le pide a sus estudiantes que emitan sus impresiones sobre los argumentos escuchados. Es así que los estudiantes inician sus participaciones. Andrea, los argumentos de mis compañeros no estuvieron relacionados con la tesis propuesta. Dice Beto, vi que hubo compañeros que miraban con mala cara cuando los demás exponían sus argumentos. No es bueno que hagan eso. Dice Silvia, muchos de los datos planteados son erróneos, no hay información precisa y verídica del tema. Muy bien.
¿Quién de los estudiantes muestra una participación referida a una de las propiedades del texto? Muy bien. ¿Quién de los estudiantes está haciendo una mención, una reflexión sobre una de las propiedades del texto? En este caso, oral. ¿Andrea, Beto o Cecilia? ¿Quién será, estimado maestro? Me parece que recordar cuáles son las tres propiedades del texto, ¿no? Pensemos. Recordemos cuáles son las propiedades del texto. Tienes una respuesta. A ver, ¿qué nos dicen nuestros maestros? ¿Qué nos dicen? ¿Qué nos dicen? Tenemos una respuesta. Exacto, muy bien. Lo primero que hay que saber es cuáles son nuestras propiedades del texto. Gracias, Jessica. Adecuación, coherencia y cohesión. ¿Quién habla sobre una de estas propiedades? ¿Andrea, Beto o Cecilia? Para mí es Andrés, es la A. Ujú, Ujú. Para mí. ujú. Muy bien. En el caso de Andrea, cuando dice los argumentos de mis compañeros no estuvieron relacionados con la tesis, eso quiere decir que hay un error en la coherencia, ¿no? Acá hay un error en la coherencia. No hay una relación, exacto, muy bien, Yeli, no hay una relación de ideas, ¿no? O sea, lo que hace Beto y Cecilia es una observación también acertada, sí, es acertada, ¿no? Por ejemplo, aquí cuando dice Beto que le miraban con mala cara, ahí está haciendo una reflexión sobre los recursos no verbales, ¿no? Sobre los recursos no verbales. Está haciendo también una reflexión sobre la interacción, sobre el respeto que debe haber al escuchar a la otra persona, ¿no? Y en el caso de Cecilia, se está hablando sobre la planificación, no ha habido una buena investigación, las fuentes no han sido las más correctas, entonces también es adecuado. Pero quien está hablando sobre las propiedades del texto vendría a ser Andrea. ¿Sí? Muy bien, queridos maestros, hemos terminado entonces esta primera parte. Si no hay alguna otra pregunta, vamos a pasar a nuestras competencias. El PPT de la clase pasada. No me deja compartir.
Muy bien, queridos maestros, entonces, la clase anterior empezamos a ver un poco de las estrategias didácticas en el área de leer, en la competencia leer. Vimos los niveles de comprensión lectora, hicimos trabajos también en la parte de los organizadores gráficos, vimos técnicas de comprensión oral, los tipos de lectura para poder trabajar en las clases, y si nos quedamos en este cuadrito. Este cuadro es una estrategia, a ver, dice Caterina, sí, las propiedades del texto son tres, Caterina, adecuación, coherencia y cohesión. Muy bien. Entonces, esta estrategia se trabaja en textos, de diversos tipos de textos según su contenido. También en distintos tipos de formatos. Tenemos el SQA, que es el sé, el quiero saber y el aprendí. Este cuadro me permite colocar aquí al inicio qué es lo que sé. O sea, yo les pregunto a mis estudiantes a partir del título, ¿no? ¿Qué es lo que ellos saben? Si por ejemplo el título es, a ver, digamos, la importancia, a ver, ¿qué sería? La importancia de la importancia del reciclaje, ya muy bien, la importancia del reciclaje. ¿Qué sabes sobre el reciclaje? Entonces, ya empiezo a trabajar los saberes previos de los estudiantes. Como se ha venido repitiendo, en este nuevo enfoque es necesario trabajar con los saberes previos de los estudiantes. Ellos no pueden llegar a una clase sin tener saberes previos. Es así que nuestra clase también debe girar en torno a situaciones en las que ellos, pues, sea cercana para ellos, ¿no? Entonces, hablamos sobre reciclaje, ellos empiezan a decir que saben de reciclaje, ¿no? Eso es antes de leer el texto. Luego, en ese mismo cuadrito, colocan qué quiere saber sobre el reciclaje. Todavía no han leído el texto. Ojo, todavía no han leído el texto. ¿Qué quisiera saber sobre el reciclaje? Y empiezan a colocar pues, sus puntos, ¿no? Quiero saber cómo se puede reciclar, quiero saber cuáles son los tachos de colores, quiero saber si se puede reciclar el aceite, o sea, todas las dudas que ellos tengan sobre el tema, ¿no? Luego que han trabajado el SQ, recién leen el texto. Leen el texto. Entonces, cuando leen el texto, recién empiezan a desarrollar la parte A, es la aprendí. En esta parte ellos colocan qué es lo nuevo que aprendí sobre el reciclaje que no sabía. Entonces ellos colocan ahí todo lo que aprendieron de nuevo. También es una estrategia de comprensión lectora. Recordemos, queridos maestros, que no podemos medir con una ficha de comprensión si no hemos hecho una previa y un durante. Eso sí hay que tenerlo muy grabado. No podemos, como antes, entregarle la ficha al estudiante, ya muy bien desarrolla y desarrolla las preguntas, ¿no? Pero no entendí, pero lee. Yo me acuerdo siempre eso, siempre me acuerdo de eso, de los profesores. Pero si ahí está, ¿no lo ves? Ahí dice, tienes que leer de nuevo, lee de nuevo, y lee de nuevo, y lee de nuevo. Pero no le damos herramientas. Nosotros, los docentes del área de comunicación, tenemos que darle herramientas para el desarrollo de sus habilidades comunicativas. Eso es nuestra misión como docente del área. Sí, maestra. Miss, esto, cuando nosotros decimos, ¿no? Lee, ahí está, sí, muchas veces, a veces lo hacemos, ¿no? Algunas veces, ya, pero ahí está, alumno, ahí está. Entonces, con lo que ya nosotros sabemos, le vamos a dar esas herramientas, ¿no? Como la técnica del subrayado, subillado, entonces ya, eso le comienza los subtemas, temas de cada párrafo, ¿no? Esas son las técnicas que le vamos a dar. ¿Sí? ¿Sí, Miss, no? Entonces, Exacto. ¿sí? Exacto, Ya, muy bien. para no caer en lo mismo de que lee, ya no caemos en eso.
¿no? Entonces el alumno se va a fijar, al momento de darle eso, se va a sentir que la clase, pues, es una clase dinámica, ¿no? Entonces no es aburrida, ¿no? ¿No? Entonces ya van aprendiendo más. Claro, ahí Porque pueden eso es lo que trabajar. quiere, porque cuando entran a las clases de matemática o comunicación, uy, el alumno dice, ay, Dios, ya viene comunicación, ya viene matemática. Son como dos cursos que, Sí, pues. como si ellos se asustaran. En cambio, cuando viene cívica, otros cursos para ellos, ¿no? Pero estos cursos, estos dos cursos de nosotros, que es en este caso comunicación, ¿no? Es un curso muy amplio. Y por ejemplo, para mí esta estrategia que usted está presentando, para mí es nueva. Para mí sí es muy nueva, de verdad. Y esto es antes de la lectura, ¿no? Esto es antes de la lectura. Pero en esta parte, Miss, donde dice la de aprendí, ese de aprendí es cuando realmente hemos resuelto lo que sé acerca del reciclaje y que quiero saber del reciclaje, ¿correcto? Así es, maestra. Ya. O sea, no es porque después voy a poner ahí lo que aprendí, no. Porque no lo escuché bien esa parte. Sí. Ya, les vuelvo a explicar, no se preocupen. Si ustedes le dan el texto del reciclaje, ellos leen el título, muy bien, lean el título, ya, perfecto. ¿Qué saben de reciclaje? Apunten todo lo que saben de reciclaje. Muy bien, siguiente cuadro, no lean todavía. Ahora, ¿qué cosa quieren saber del reciclaje? Y ponen todo lo que quieren saber de reciclaje. Una vez que han llenado el SQ, recién leen el texto. Y una vez que leen el texto, pueden colocar en este cuadrito, ¿y qué aprendiste de nuevo que no sabías? Y ellos empiezan a llenar de forma muy breve todo lo que no sabían, ¿no? De esa manera también le encuentran un sentido a lo que leen, le dan una importancia, de que la importancia es de que el texto les ayuda a conocer información nueva. Entonces ya el estudiante no se siente tan agobiado con una práctica de comprensión lectora, ¿no? Que vendría a ser casi lo mismo, ¿no? Poder averiguar qué es lo que ellos han aprendido de nuevo. Y luego después, o si deseas, puedes tomarle una práctica de comprensión lectora, ¿no? Pero sí, les ayuda mucho, sobre todo en los textos que son más complicados y más complejos, ¿no? Les va a ayudar mucho. Muy bien. Siguiente, entonces creo que con esto también respondí la pregunta de Yel. Muy bien, el SQ. Muy bien. Lo que también les ayuda mucho es que ellos creen sus propias preguntas, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden darles un afiche y pedirles que ellos mismos creen sus propias preguntas. Hay un ejercicio en el que se puede dividir el aula en 3 partes y un grupo elabora las preguntas literales, otro grupo las inferenciales y otro grupo las crítico-valorativas, ¿no? Entonces, una vez que ya tienen creadas sus preguntas, empiezan a hacerse ellos mismos un ping-pong, ¿no? Cada grupo le empieza a preguntar al otro grupo y empiezan a contestar, ¿no? Se les va dando turnos y es así que ya ellos han creado su pregunta, pero a la vez también responden en la pregunta de otro compañero. Entonces ya están ellos preguntando y están respondiendo. Eso también es una forma de que ellos puedan trabajar la comprensión lectora, ¿no? Recuerden que estas estrategias se pueden variar de acuerdo al grupo que tenemos, ¿no? De repente no lo puedo dividir en grupos de literal, inferencia, crítico valorativo. De repente en un grupo yo quiero que hayan los 3 niveles, ¿no? Separo en 3 grupos y en cada grupo que hayan los 3 niveles y que se hagan el ping-pong y que entre ellos se pregunten. Puedo hacer hasta una competencia también en recaudar puntos. Entonces, como decía Sorina, se vuelve un poco más dinámico también, ¿no? Más dinámico, los chicos ya no lo ven tan tedioso porque de por sí es muy tedioso leer, porque leer es un proceso mental complejo, es un proceso mental, o sea, complejo, eso debemos nosotros tenerlo bien en claro.
Y eso deviene un desgaste mental también por parte de nuestros estudiantes. Entonces, este desgaste mental hay que darle después de la lectura cierta actividad para que ellos también se levanten y puedan estar más activos, ¿no? Porque los chicos si no se duermen, definitivamente se duermen. Uno, por el cansancio; dos, por el desgaste, por la complejidad, ¿no? Y tres, porque ya les parece extenuante las actividades que realizan, ¿no? Entonces hay que tener estas estrategias a la mano. Muy bien, una última estrategia en el caso de leer, y es una estrategia más interactiva, gamificada, que es el famoso Quizzes, ¿sí? Le voy a compartir en estos momentos. El Quizzes, a ver dónde está, acá está. Es una herramienta que trabaja, que nos ayuda a trabajar lo que son los cuestionarios. Nosotros mismos podemos crear cuestionarios y subirlos a este Quizzes, o ya puedes encontrar cuestionarios ya hechos, los puedes editar, ¿no? Y puedes tú colocarlo dentro de tu biblioteca. Este es un Quizzes que ya viene mi nombre, como lo pueden ver, aquí está. Y en mi biblioteca se encuentran algunos trabajos que se han realizado, ¿no? Sobre lo que es comprensión de texto. Sobre todo más yo he trabajado lo que es plan lector, porque a los chicos les gusta mucho estas aplicaciones, estas herramientas digitales, ¿no? Les llama mucho la atención. Y definitivamente que nos ha ayudado mucho en la pandemia, ¿no? En la pandemia nos ha ayudado, ya que debido a la distancia, ¿no? Hemos podido trabajar con ellos ciertas fichas, como solíamos hacerlo, pero estas herramientas nos han ayudado un montón. No les voy a enseñar el proceso de Quizzes, me encantaría, pero el tiempo no nos va a dar, ¿no? Lo que sí yo les voy a presentar un poquito y vamos a hacer un Quizzes en estos momentos para que ustedes también vean. Ya, pero sí, yo les recomiendo uno, que se creen un correo en Google. Si no lo tienen, háganlo, por favor, y eso les va a permitir poder hacer más fácil la inscripción a diversas herramientas. También los tutoriales de YouTube les van a ayudar un montón para que ustedes puedan ingresar y poder manejar muy bien esta herramienta digital. Entonces, vamos a elegir uno aquí. Vamos a hacer uno de comprensión lectora. Esta es una ficha de comprensión lectora, sobre todo en la parte de lenguaje, fue una mixtura que se hizo. No es específicamente un texto. Vamos a ver. Vamos a ver, pues de acá. Este de acá, vamos a ver. Creo que este de aquí, este de las niñas, este de acá. Vamos a ver, este creo que es el sí de las niñas. Vamos a probar este sí de las niñas. Creo que todos hemos leído el sí de las niñas, ¿no? Sí, creo que sí. Muy bien. Entonces, en el caso del Quizzes, vamos a hacer un examen en vivo, porque también hay lo que es el examen programado. Este examen yo lo puedo programar para un determinado día, pero también hay lo que es el examen en vivo, ¿no? Que tú puedes hacer directamente en el momento de tu clase. Entonces vamos a programar un examen en vivo. Vamos a poner aquí clásico. Hay también exámenes o pruebas que se trabajan en equipo, ¿no? Y en el caso del examen que tiene también otras características. Pero vamos a trabajar con el clásico. Entonces está cargando. Yo en estos momentos les voy a compartir
el enlace, así como en el Kahoot. Es algo parecido al Kahoot, ¿no? Acá pueden ver que sale el QR, y pueden entrar a la página por el QR, al juego, mejor dicho, no se llama el juego. O si no, poder copiar el enlace y el código, o lo que yo voy a hacer es compartirles el enlace. Les voy a compartir en estos momentos el enlace para que ustedes puedan ingresar directamente. Entonces lo voy a compartir en este chat. Muy bien, ahí está el enlace del quiz. Pueden ingresar por aquí. Y yo voy a abrir el juego en estos momentos. Todavía me dice que no hay jugador. Entonces vamos ingresando al enlace, no nos vamos a demorar mucho, ahí ingresando al enlace. Y como les dije, en este caso pueden ingresar al enlace si tienen ustedes un escáner, pueden escanear el QR, no pueden ingresar a este enlace e ingresar el código o con el enlace que yo les he mandado. De preferencia, háganlo con sus celulares para que puedan ver la pantalla de las preguntas y poder responder por el celular también, ¿no? Si en el caso de que lo van a hacer en la computadora, yo les recomendaría que abran dividan la pantalla en dos, ¿no? Tanto para las respuestas como las preguntas, para que no se les complique. Y los que pueden abrirlo desde el celular, no les mandé. Ay, no les he mandado. Ay, otra vez. Ay, lo que pasa es que se lo mandé solamente a Jelly, ya. Ahora sí. Ya está, ahora sí. Ay, disculpen, lo había mandado solamente a Jelly. Ahora sí ya pueden ver el enlace. Muy bien, pueden ingresar entonces. Si tienen algún problema, me avisan. Una vez que ustedes ingresan al enlace, se van a unir. Ya, está bien. Pero me dice que no aparecen. Vamos a refrescar. ¿Alguien ingresó? Porque no me parece que haya ingresado. Que tienen que registrarse, qué raro. A no ser que no tengan correo de Google. A ver, vamos a ver qué les parece. A ver. A no ser que ahora les pida que también tengan sus quizzes. Acá ingresó Napoleón. Y ingresó uno. Maestro Napoleón, ¿usted tiene quizzes? A ver, vuelvo a intentarlo, porque yo tengo entendido que no necesitan necesariamente estar inscritos en quizzes. A ver, hay que volver a intentarlo, Yuri. Si no, voy a tener que jugar solamente con Napoleón. Napoleón o Napoleón. A ver, ¿qué me dicen los demás maestros? ¿Están ingresando?
A ver, si ahí me dice si ingresó, no ingresó. Tampoco le permite maestro Justino. A ver si el maestro Napoleón debe ser, nos indica cómo ingresó él. A no ser que ya haya puesto algunos filtros, Isis. Bueno, de todas maneras vamos a jugar con el maestro Napoleón, a ver qué tal nos va, ¿ya? Ahí, vamos a ver. Ustedes van a ver en pantalla. Muy bien, como pueden ustedes apreciar, empezamos con el juego. Y en estos momentos, el jugador, ¿no?, empieza a contestar las preguntas. ¿No? Empieza a leer las preguntas, empieza a contestar las preguntas, y aquí les va a salir todo lo que han contestado, todo lo que ha contestado. ¿No? Y como pueden ver aquí donde dice preguntas, aquí ustedes van a poder ver cuáles son las respuestas de todos los estudiantes. Esa es una herramienta que les da mucha información sobre el porcentaje de estudiantes que han respondido determinadas preguntas, ¿no? Les da información sobre cuál es el tiempo en el que ellos se han demorado en hacer todo el examen. Realmente les da mucha información. Aquí en la parte de arriba ustedes les pueden dar por finalizado el examen. Acá está Merlí, ya ingresó ya. Merlí, sí. Perfecto. Puedes empezar a desarrollar, Merlí, la prueba. Vamos a darle un par de minutitos. Yo luego le voy a poner fin. Y vamos a ver las respuestas. Oh, salió. Debe ser entonces el internet. Entonces aquí. Y al final aquí le va a salir la puntuación, ¿no? Lo bueno del quiz es que también se van guardando las pruebas, ¿no? Se van guardando las pruebas y ustedes pueden tener un bagaje de exámenes, de pruebas e información de todos sus estudiantes, ¿no? Y vamos a ponerle fin, porque el tiempo no nos va a dar. ¿No? Finalizamos, sí. Muy bien, y entonces está dando por terminado la prueba. Y de esta manera aquí, bueno, no han marcado todos, sí estaban marcando creo que algunos, ¿no? Parece, creo que nuestros estudiantes no han podido marcar, pero aquí te va a dar información sobre cómo tus estudiantes han podido contestar la prueba, en qué preguntas se han equivocado, qué es lo que tú debes retroalimentar. O sea, te ayuda un montón para poder saber mucha información y sobre todo que a los chicos les encanta, ¿no? Les gusta este tipo de herramientas, ¿no? Y es la más sencilla que para poder trabajar estos valores, ¿no? Muy bien, entonces qué penita por el tiempo, no podemos ahondar mucho más, pero se los he presentado para que ustedes lo puedan tener en cuenta. Muy bien. Entonces todavía nos quedan unos 10 minutitos más.
para poder pasar rápidamente a esta parte de escribe. En esta parte de escribe. Vamos a entrar entonces ahora a estrategias de escribe. Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. Muy bien. Vamos a empezar por el Google Drive. Esta es una herramienta muy importante cuando queremos nosotros a la distancia poder trabajar con nuestros chicos redacción de textos. Nosotros podemos, teniendo una cuenta de Google, un correo de Google, podemos tener acceso a este Drive. ¿Por qué es importante este Drive? Porque, vamos a verlo acá, acá lo tengo abierto. Ya está. Acá yo tengo un correo en Gmail, perdón, Gmail, estoy hablando de Google, perdón, es Gmail, no es Google. Un correo en Gmail, habilítense ustedes un correo en Gmail, y ya ustedes al tener un correo ya van a poder tener acceso a una serie de herramientas digitales, como pueden ver aquí en estos momentos. Entonces aquí, para lo que es redacción de textos, ustedes pueden ingresar al Drive. Y como pueden ver, este es un archivo, o esta es una herramienta que va a guardar en la nube todos los archivos que ustedes consideren importantes. Esto no se borra, digamos, no se pierde tan fácilmente porque ya está en la nube. Entonces, en el caso de la redacción de textos, esto me permite poder crear archivos en las que mis estudiantes pueden en un mismo tiempo empezar a redactar sus textos y yo puedo visualizar lo que ellos están redactando. Puedo corregir lo que ellos también están redactando, ¿no? Por ejemplo, si yo creo aquí un archivo, vamos a crear una carpeta, vamos a colocarle aquí nombramiento, nombramiento, y acá está, ya creé mi carpeta, voy a crear aquí una hoja de, vamos a crear una hoja aquí, una hoja de Word. Aquí vamos a crear una hoja de Word. Y esa hoja de Word, ¿sí? Yo lo puedo compartir con ustedes. Por ejemplo, vamos a ver acá. Este documento yo lo puedo compartir con ustedes. Le voy a quitar el restringido. Voy a colocarle aquí. Cualquier persona puede editar este documento. Editor, cualquiera puede editar este documento. Copio el enlace y se los comparto en estos momentos por el chat. Entonces les he compartido el enlace y ustedes cuando abran este enlace, si tienen su correo de Gmail, fácilmente van a poder ingresar a mi documento y poder redactar conmigo. Yo los invito a que puedan ingresar y puedan ir colocando sus nombres en este documento. Los que tienen un correo en Gmail, ahí muy bien, ya ingresó. Puedes colocar tu nombre. Ya, muy bien, ya están ingresando. Pueden ir colocando sus nombres. Ahí está Tortuga, está Chacal, Guaga. Entonces,
este es un documento en el que se puede hacer un trabajo colaborativo con mis estudiantes. Yo les pido que ellos redacten un texto argumentativo. Bueno, dice ya tú redacta la introducción, yo voy redactando los argumentos, ¿no? Nos vamos revisando, vamos corrigiendo, y esto se va haciendo en línea. No hay necesidad que yo tenga que guardar, que volver a enviar, y volver a guardar, y volver a enviar. Todo esto se queda ya guardado automáticamente en la nube. Entonces ya mis estudiantes, a pesar de que están separados, ¿no? Físicamente, con este tipo de herramientas ellos pueden seguir trabajando y yo también los puedo seguir observando, los puedo ir monitoreando, puedo dándoles algunas indicaciones, ya voy trabajando con ellos a la par, ¿no? Muy bien, entonces esto es lo que es el Google Drive. Y así lo explico a grandes rasgos para que el tiempo nos pueda alcanzar. Muy bien, dejo de compartir. Gracias, estimados docentes. Entonces, sigamos compartiendo. Hay que tener en cuenta, queridos maestros, que en el caso de las estrategias de redacción de textos, hay que tener en cuenta que cada estrategia tiene que estar vinculada al tipo de texto que yo voy a trabajar. En este caso, si yo le pido a mis estudiantes redactar una noticia, puedo iniciar con esta estrategia, ¿no? Puedo escoger ciertas imágenes de periódicos, de revistas, y les puedo pedir a mis chicos que redacten una noticia a partir de la imagen que yo les estoy colocando, ¿no? Entonces, ellos, ¿no?, ven la imagen, deducen, ¿no?, qué es lo que pudo haber pasado y empiezan a escribir su noticia. ¿Sí? Eso también es importante, no solamente decirle escribe tu noticia, sino que yo le puedo colocar una imagen, puedo colocarle también una secuencia de imágenes, ¿no? Y de esa manera ya cada uno de mis estudiantes va creando una noticia a partir de la deducción que pueden hacer de la imagen vista. Si hablamos de un texto literario, podemos también no solamente pedirles que ellos redacten todo el cuento, la leyenda o el mito, sino que también podemos pedirles que solamente cambien el final de la historia. Esa es una estrategia que realmente es muy conocida por todos nosotros, ¿no? Podemos pedirles que, muy bien, no te gustó el final, cámbialo. Y de esa manera cada uno de nuestros estudiantes puede crear un final distinto. Entonces, no necesariamente tienen que crear todo el cuento, sino que pueden también redactar el final, porque la idea es que nosotros podamos retroalimentar la parte de la adecuación, la coherencia y la cohesión. Y eso lo podemos hacer en textos breves como textos amplios. ¿Sí? A veces creemos que mientras más amplios sean los textos, son los mejores. No necesariamente. No necesariamente. Podemos trabajar textos pequeños, pero que se evidencie que se está trabajando adecuadamente las propiedades del texto, ¿no? Jenny, por ejemplo, me dice, o cambiar los personajes de protagonista. Ah, excelente, muy bien, otra buena estrategia. Cambiamos al personaje de protagonista, antagonista. También podemos hacer eso. Podemos también cambiarlos de narrador. Si es un narrador en primera persona, pues, perdón, si es un narrador en tercera persona, puede pasar a ser el personaje un narrador en primera persona. Podemos cambiarle un narrador omnisciente, o sea, ya cambia también la estructura de la narración que vamos a trabajar, ¿no? Entonces podemos darle, por ejemplo, el cuento de
de Caperucita Roja y podemos pues, pedir a los chicos que redacten cuál es la versión del lobo, ¿no? En primera persona, que sea el lobo quien cuente la historia. Él puede tener su propia versión de los hechos, quién sabe. Entonces también, ¿no? Darle esa parte de buscar que los chicos redacten bien, pero aunado a la creatividad. Ujú. Hay otra estrategia que también se utiliza para los textos discontinuos, ¿sí? Que es darle los, ay, se llaman no son las afiches, son un nombre, pero son los carteles con el nombre, por ejemplo, de Metro, de Saga, de Ripley, ¿no? Darle que cada uno trabaje, tiene un nombre, no recuerdo ahorita, logo, vamos a llamarle logo, y que ellos mismos puedan crear su afiche de publicidad también, o sea, con las imágenes que ellos desean, ¿no? Es algo muy cercano a ellos, es algo muy cercano a ellos, despierta su creatividad y trabajan habilidades también comunicativas en la escritura. No, no es un texto amplio, no van a ser un texto amplio, pero sí también van a hacer uso de estrategias discursivas, que también es importante desarrollar en ellos, ¿no? Estrategias discursivas que se ve en estos textos discontinuos. Muy bien. Entonces, para terminar, Disculpen, me olvidé de las estrategias discursivas, esa palabra. ¿Qué es lo que más implica? en el caso de las estrategias discursivas, por ejemplo, si hacemos una publicidad, ¿no? Si hacemos una publicidad, podemos hacer una estrategia discursiva a partir de una situación anecdótica, ¿no? Ahora, por ejemplo, en el caso de la publicidad, ya no es solamente consume Coca-Cola porque es muy rica y tal, ya no, ¿no es cierto? Por ejemplo, una estrategia discursiva que esté muy ligada a la intimidad de las personas podría ser, eh, siéntate en la mesa con un amigo más, Coca-Cola. Entonces, esa es una estrategia discursiva que va unida mucho más a la intimidad, ¿no? A la cercanía con las personas. También eso se puede desarrollar en nuestros estudiantes. Tenemos también que desarrollarlo en nuestros estudiantes. Sí, sí, claro, Jessica, no se preocupen que les voy a compartir de PPT. Ujú. Con un amigo más sin el celular también. Que ellos mismos puedan crear sus afiches también, ellos lo pueden hacer, ¿no? Afiches sobre celular, por ejemplo, ¿no? Muy bien, ¿qué afiches pueden trabajar ustedes sobre el uso del no celular? También se trabajan ahí estrategias discursivas. Entonces, no solamente veamos, estimados maestros, que la redacción de textos gira en torno a textos continuos, sino también no perdamos de vista los textos discontinuos, los mixtos, que también son muy importantes. Muy bien, queridos maestros, me pasé unos minutitos de la hora. Mira, las estrategias que de la vez pasada de lectura no nos facilitó sus PPTs, al menos yo no le he Sí, visto, de sí, repente, ¿sí? sí. Sí, no se preocupen, ahora me voy a ordenar y se los voy a pasar. No se preocupen, lo voy a pasar para que ustedes también lo tengan pendiente. Muy bien, queridos maestros, gracias, gracias por acompañarnos. Que tengan ustedes muy buenas noches. Ya nos vamos a descansar porque mañana tenemos que ir a trabajar. Cuídense mucho, que les vaya muy bien. Muy buenas noches a todos, queridos maestros. Gracias, maestra. Se Gracias, cuídense sienten tan mucho. linda. Buen inicio de Ya, maestra. semana.